Cuando pensamos en la incorporación de robots y automatización que sustituya a mano de obra, solemos asociarlo al ámbito industrial o de servicios cotidianos como cajeros de supermercado o los famosos cajeros automáticos. Pero, ¿qué pasa en el ámbito administrativo? ¿Cuántas de las tareas contables, por ejemplo, se automatizaron en el último tiempo? A raíz de la discusión sobre la reforma de la seguridad social que está planteada y la posibilidad de establecer un aporte a la seguridad social a los robots que sustituyan mano de obra, propuesta que hizo el senador nacionalista Sergio Botana, vale la pena ver el impacto que efectivamente está teniendo la automatización en los procesos y servicios administrativos y profesionales. Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Isabel Rodríguez y Joaquín Rubio, dos académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que estudian justamente el tema para continuar acercándonos al futuro del mercado laboral en nuestro país. Joaquín, Isabel, bienvenidos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Hola Romina, hola a la audiencia, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias Bueno, por estar acá. Cuéntenme primero que nada, para los oyentes debe ser una sorpresa esto de que ustedes son docentes, por ejemplo, de certificación en robótica de procesos. Son docentes en certificación de robótica de procesos. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es robótica de procesos? Bueno, a ver, vamos a tratar de llevarlo a un idioma que se entienda. La sigla viene de inglés, ¿no? Robotic Process Automation, o sea que sería automatización robótica de procesos. La realidad es que, a ver, está bueno distinguirlo entre esos robots que todos conocemos y capaz que lo que más estamos acostumbrados a ver, como la aspiradora, ¿no? Hasta, bueno, si queremos ver la lavadora de ropa, ¿no? Básicamente son todos robots que son físicos, ¿no? O bueno, en las industrias, o mismo hoy día está muy común verlo en el agro, por ejemplo, esas máquinas que hacen lo que a día, digamos, una persona. Esto es bien distinto, o sea, estos son sistemas, es software, o sea, básicamente es un conjunto, digamos, de pasos programados, ¿no? Que es lo que uno haría seguramente y habitualmente en una computadora. O sea, cuando uno se sienta a trabajar en la computadora, uno hace un montón de cosas y muchas de esas cosas que hace, la verdad que son rutinarias, son cosas que uno podría, digamos, decirle a un software, bueno, hace lo que yo hago siempre. O sea, que por ejemplo, no sé, me siento, abro el correo electrónico, baja un correo que viene de un determinado destinatario, siempre es el mismo, que me manda el mismo correo con la misma información, no lo que va a simplemente variar es el archivo que va a venir adjunto. Bajá ese adjunto, ¿no? Guardalo en una carpeta, después entrá al adjunto, buscá adentro de ese archivo una determinada información y cargala en un sistema. Entonces, es una actividad que, digamos, yo la hago sentado en una computadora, pero que me implica interactuar capaz que con más de un sistema y hacer muchos pasos. Y me lleva un montón de tiempo, porque lo hago probablemente no para un correo, sino lo hago para cientos de correos, en cientos de horas, digamos, en cientos de meses, y así eso se va replicando. Entonces, la robótica de procesos, básicamente lo que viene es ayudarnos a automatizar eso, que tampoco es algo nuevo. O sea, la realidad es que automatizar procesos o interfaces, etcétera, es algo que hace muchos años que se hace. Lo que pasa es que se hacía, si querés, en un término capaz que más a pedal o con programación de cero, y cada vez que queríamos automatizar algo había que llamar a un programador, a un desarrollador, y la realidad es que costo-beneficio no cerraba en los números. Ahora cierran. ¿Y por qué cierran? Porque se ha generado una industria de software que se dedica a esto y que de alguna forma nos proveen herramientas que tienen ya lo que llamamos shortcuts o cosas prehechas, que dicen, vos te querés conectar a un correo, ok, apretá este botón. Vos lo que haces es bajar un PDF y leer la información, entonces apretá este otro botón. Entonces, de alguna forma cortan los tiempos de automatización de procesos. Bien, perfecto. Ahí ya tenemos una buena aproximación. Joaquín, ¿vos querés agregar algo? No, que está bien el encuadre, digamos, y es un poco la aproximación que intentamos hacer siempre cuando venimos con estos monstruos de robótica y de inteligencia artificial. Claro, porque el término robots ya solo hace que uno piense en algo físico. Acá estamos hablando en realidad de un software. Entonces, son soluciones de software, son códigos que de alguna forma van simulando tareas que actualmente desarrollan humanos, ¿no? Estas tareas rutinarias, administrativas, repetitivas, por lo general
general se utilizan, y lo estamos viendo con mucho foco, en empresas que manejan grandes volúmenes de datos, ¿no? La sistematización, el orden, la captura de datos de distintas fuentes, ¿sí? Eso es una tarea que está muy focalizado en recursos que están abocados a tareas de vuelta repetitivas, rutinarias, que hoy, la verdad que con una solución de estas características lo podemos implementar rápidamente, a un costo relativamente bajo, con modalidades de compra bastante flexibles, por arriendo, por uso, por compra de licencias, digamos, hay como un ecosistema muy interesante, digamos, de posibilidades de acceder a este tipo de tecnologías y de proveedores que también están surgiendo a nivel local y a nivel internacional, que bueno, que hacen que este tipo de soluciones vayan avanzando cada vez más rápido en las organizaciones de nuestro país, por supuesto, porque es donde más estamos visualizando, porque es donde lo estudiamos, pero en el mundo ya hace muchos años. Ustedes lo están estudiando en particular para lo que es el área administrativo-contable, ¿no? Exacto. Nosotros, bueno, como bien decías al comienzo, somos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, en donde estamos incursionando este primer año con llevar a la carrera de grado la materia de robótica de procesos, ¿no? De modelización de procesos y de automatización robótica de procesos. Lo que queremos hacer es enseñar a los futuros contadores a utilizar este tipo de tecnologías que muy probablemente sean las tecnologías con las que se vayan a topar una vez que se inserten en el mercado laboral. Esto está sucediendo, llegó para quedarse, va a escalar, va a generar más capacidades y bueno, desde la facultad tuvieron a bien entender que era una oportunidad de poder incursionar en este sentido y la verdad que estamos muy contentos con la receptividad que tienen por parte de los alumnos y también esta certificación que un poco también creo que la nombrabas al principio, que es para contadores, administradores y desde otras profesiones que ya están trabajando en el mercado y que se están enfrentando a estas herramientas, los ayudamos a entenderlas un poco mejor, les enseñamos a programarlas en algunos casos, a entender cómo se calcula financieramente la viabilidad de un proyecto de estas características. Digamos, hay como varias aristas y todo eso lo aprenden en esta materia nueva. Exacto. Ahora te estaba hablando de la certificación que ya es para egresados. Correcto, exacto. ¿Y eso cuánto hace que lo dan? Ese y otro ya hace 2 años vamos por la 4ª edición y la verdad que con muy buena receptividad, ¿no? Y déjame decir esto que me parece importante también porque tiene que ver con el impacto en el mercado laboral y es la heterogeneidad de las profesiones que vienen a formarse con estas tecnologías, bueno, ¿no? De eso quiero hablar, pero volviendo al tema de contadores y licenciados en administración de empresas. Sí. A ver, yendo de vuelta al ejemplo que mencionaba Isabel, ¿cuánto ha cambiado o en qué tarea típica que hacía un contador hasta ahora o alguien en administración, en un estudio contable, se facilitó con este tipo de cosas? Y bueno, por ejemplo, pienso liquidación de sueldos. ¿Es uno? Sí, sin duda. En el área de recursos humanos también es muy vasta, la verdad, la cantidad de cosas que se han podido automatizar. Capaz que un ejemplo también bien claro es las conciliaciones. O sea, a ver, son cosas que nos llevaban un montón de tiempo y la realidad es que con los robots lo podemos acortar. Siempre va a haber 2 o 3 casos que nos van a quedar no fuera del scope del robot, pero la realidad es que son cosas que podemos hacer. Procesar, por ejemplo, ya te digo, archivos con facturas, ingresar datos de un lado a otro, preparar un reporte, ¿no? O sea, si vos de repente para preparar un reporte que vas a presentar parte de lo que haces, después obviamente lo analizás y pones un comentario, pero antes de eso, la realidad es que sacás datos de un montón de lugares y los pones en una planilla y después lo pasás a un informe. Bueno, hacer eso también lo puede hacer un robot. Tareas relacionadas a todo lo que es lo impositivo, lo mismo, que me preparen la declaración, que ya quede pronta y simplemente yo de hecho podría, por ejemplo, también hay robots que lo hacen, procesar toda la información para mandar, no sé, para ver quién tiene que mandar al clearing o reportar en determinada cosa. Obviamente va a haber una firma de alguien que va a decir, ok, esto es lo que estoy de acuerdo con lo que hizo el robot, ¿no? O sea, siempre hay alguien que valida, hay un humano validando atrás esos procesos. Sí, digamos, es lo que nosotros recomendamos. La realidad es que podría que no, pero bueno, o sea, ¿no? Hay ejemplos a nivel internacional que hablan, ¿no? De que alguien lo echaron y fue a entrar a trabajar y ya no podía, y era una equivocación del robot que hasta le anuló la tarjeta de acceso. Bueno, estaría bueno que no pasen esas cosas porque y claramente fue un error de programación, porque los robots no se equivocan, o sea, hacen lo que uno le
le diga que es un programa. O sea, Exacto. básicamente partiendo de que es un software. Si hay una regla que indica que tiene que hacer una tarea, el robot la va a hacer tal cual la regla indica, ¿no? No tiene la capacidad, como otras soluciones tecnológicas, de innovar o de pensar alternativas para las cuales no fue diseñado anteriormente, ¿sí? Pero si querés, yéndonos un poco de las tareas fiscal contables o de tipo administrativa de un estudio, que es un poco el marco de la pregunta que estabas haciendo, vayámonos más a empresas de cualquier tipo de industria que esté trabajando con tareas administrativas, cualesquiera sea, ¿no? Pensemos en una financiera que necesita actualizar sus precios de las colocaciones de los bonos y necesita entrar todos los días a la página del Banco Central a verla. El Excel. Exactamente. Eso es lo que hacías hace un tiempo, hasta hace un tiempo. Exactamente, porque ahora ya está. Este software o estas soluciones están programadas también para interfacear, o sea, interconectarse con distintas soluciones tecnológicas. Por ejemplo, la facturación electrónica, la posibilidad de ingresar un correo electrónico, como decía Isabel. Entonces, se va conformando todo un ecosistema de soluciones integradas que de alguna forma el robot lo va haciendo automáticamente y se va perfeccionando. Porque claramente las capacidades, una vez que va funcionando y las empresas van tomando confianza, van tomando algo de viento en la camiseta de que esto va funcionando bien y que las alternativas me permiten optimizar costos, utilizar recursos valiosos que están haciendo tareas de este tipo, rutinarias, repetidas, a ponerse a pensar en vez de entrar todos los días a la página del Banco Central a descargar la cotización de la moneda, puede estar analizando distintas alternativas de precio en distintos países, y bueno, eso es algo que implica cierto conocimiento y ciertas capacidades humanas, cognitivas, puestas al servicio de una tarea que antes no se estaba desarrollando, ¿no? Sí. No, el alcance, digo, es enorme, ¿no? O sea, la visión que tienen las empresas que venden este software es que sea como un asistente de lujo que uno tiene, ¿no? O sea, una forma aparte como así uno usa Excel, Office, Word, bueno, tiene ahí un asistente que uno le dice, bueno, estas cosas que me las haga el robot, ¿no? O sea, y yo me dedico a ponerle valor agregado efectivamente en lo que tengo que concentrarme, digamos, y donde puedo aportar valor. Sí. Y después también, a ver, hay usos que no son, como decía Joaquín, estrictamente administrativos, que también están muy relacionados a lo que es el negocio y lo comercial, que también hoy se utilizan, no sé, por ejemplo, tú entras a solicitar una tarjeta de crédito a un banco, ya sos cliente y le decís, mira, quiero, no sé, tengo la dorada y quiero la plateada, qué sé yo, X, o quiero otra, tengo una de una firma, quiero otra. Y la realidad es que todo lo que hay por detrás de ese proceso de autorización es súper automatizable. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Vos llenabas un formulario, ese formulario le llegaba a un operario, el operario cargaba la información, después eso pasaba a otra área, y la realidad es que muchas de esas cosas son reglas. Entonces, claro, eso es una... Si cumplió con el software, lo que puede analizar es si cumplió con pasó el riesgo, pasó cumplimiento, pasó esto, tiene el límite, bueno, está listo. Autoriza. Casi que te la manda a tu casa con un dron. O sea, la realidad es que podría hacer todo eso. Bueno, sí, podría. O sea, entonces, ¿qué es lo que vemos como de ventaja en eso? Y bueno, el cliente va a quedar súper contento, ¿no? ¿Qué magnitud tiene la robotización o automatización de procesos acá en nuestro país? Recién mencionaban el ejemplo a nivel académico, bueno, 2 años en curso de posgrado, 1 año en curso de grado, pero pienso a nivel de las empresas ya, ¿no? ¿Desde cuándo ven un impulso fuerte en este sentido? ¿Hay explicaciones al respecto? Sí, a ver, nosotros hemos secuenciado de alguna forma la evolución del impacto de la automatización o de la robotización de procesos en empresas acá en Uruguay. Y bueno, lo que en una primera instancia lo que hicimos fue detectar en dónde es que está pasando esto, ¿no? Si es que está pasando, dónde es que está pasando de forma más generalizada para poder hacer un estudio más o menos sistémico. Y ahí entendimos que hay un grupo de empresas muy importantes en nuestro país, que son del grupo del Shared Service Center o Centro de Servicios Compartidos, son empresas globales que se vienen a instalar en nuestro país para desarrollar tareas administrativas para el resto de sus empresas en el mundo, ¿sí? O sea, Uruguay como hub de servicios de estas empresas para sus mismas empresas en otros países, ¿sí? Hay casi 52 de estas características en nuestro país. Nosotros hicimos como un foco muy especial en ellas porque empezamos a detectar que hay muchísimos profesionales, casi más de 10.000 en nuestro país, de ciencias económicas en particular, que están trabajando en esta industria. Y bueno, y nos venían con la noticia de que bueno, ya están empezando a trabajar con robótica, con automatizaciones, y nadie los había preparado para eso, ¿no? Entonces ahí se da una dinámica muy interesante, es cómo se forma la gente, claro, si es que tiene que trabajar con eso. Bueno, esas conclusiones que llegamos después de analizar un poco
más en detalle. Bueno, de estas empresas, como te decía, fuimos secuenciando de alguna forma cuál es el grado de impacto, cómo está impactando, en qué áreas está impactando, de qué forma. Y las conclusiones, digamos, que tomamos tienen que ver con lo que pasó antes de la pandemia, durante la pandemia, y el último estudio que hicimos y hemos publicado hace algunos días tiene que ver con el post-pandemia, ¿no? Y bueno, un poco también lo comentamos al principio, aquellas tareas rutinarias, repetitivas, que no demandan mucho de desarrollo cognitivo puesto al servicio del desarrollo profesional de la gente que está trabajando, se está automatizando, ¿no? Tareas de tipo de carga de datos, descarga de datos, conciliación, cosas que no se necesita pensar, sino actuar y operar y transar datos y medir de alguna forma performance. Eso hoy se está automatizando. Digamos, no quiero entrar en detalles de cuánto y cómo, pero el logaritmo es cercano al 50% de las tareas que antes las hacía un operario, hoy las está haciendo un robot, y el impacto lo medimos en inversión económica, ¿no? Cuánto las empresas están invirtiendo en esto, cuál es el impacto en la performance, si es que realmente lo hace tan bien o menos bien o casi parecido a un humano, y después la capacidad que tiene este robot de permitir a ese usuario que fue, entre comillas, digo esto, desplazado de la tarea que está desarrollando, a desarrollar nuevas tareas, ¿no? Ahí quiero tocar, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos sobre este punto, sobre cuánto sustituye o no al final mano de obra y qué puede darse en ese sentido, para qué tienen que estar preparados, ¿no? Quienes trabajan y quienes se desempeñan en este tipo de tareas. Bueno, arranco por dificultades de aprendizaje, doblo y sigo hasta alfabetización digital, de ahí sigo por actúa contra el ciberbullying, doblo a la izquierda en robótica y sigo por pensamiento computacional. Programación con código, después sí. Profuturo, la educación es el camino. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, tenemos estos y muchos más cursos virtuales sin costo, orientados a docentes, que podés encontrar en www.fundaciontelefónica.com.uy. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Joaquín Rubio e Isabel Rodríguez, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, más precisamente del área incluso de certificación en robótica de procesos de la Facultad de Ciencias Económicas, decía, de la Universidad de la República. Solemos pensar en el impacto de los robots o la automatización en el ámbito industrial, pero ¿qué pasa en los procesos administrativos, en los procesos contables? ¿Cuáles son las ventajas de automatizar procesos? ¿Qué está pasando en este campo? Que se automaticen tareas, ¿necesariamente implicará pérdidas de puestos de trabajo? De eso estamos conversando esta mañana con Joaquín Rubio y con Isabel Rodríguez, docentes y coordinadores académicos en certificación en robótica de procesos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Bueno, nos quedaba pendiente hablar de eso. Estamos hablando de mucha incorporación de tecnología, de software, que ya aclaramos, que se incorpora a esas tareas rutinarias que antes tenían poco valor, pero que llevaban mucho tiempo, obviamente. Pero, claro, siempre aparece la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la mano de obra? Efectivamente, ustedes ven y perciben que en este campo se está sustituyendo mano de obra. ¿Hay puestos de trabajo que se pierden por la incorporación de este tipo de software, de este tipo de tecnología? A ver, es una pregunta un poco tramposa. ¿Por qué? La capacidad de desplazar tareas o destruir empleos está muy condicionado también a la empresa o a la organización en la cual se incorpora este tipo de tecnologías. Respecto de la utilización de este tipo de tecnologías, estamos hablando de automatización, robótica de procesos, y hago hincapié en esto porque hay como un abanico muy grande de soluciones muy distintas, pero el foco ahora, por lo menos en esta charla, es en eso. En las organizaciones donde hoy está sucediendo esto, lo que estamos visualizando es que no existen ni despidos masivos, ni desplazamientos generalizados de mano de obra al seguro de paro. Eso no existe. Lo que está pasando es que en este tipo de organizaciones, que es el foco de estudio que nosotros hacemos, porque repito, es donde más generalizadamente se están utilizando este tipo de soluciones informáticas, lo que está pasando es que el operario, el administrativo que realizaba tareas de este tipo, rutinarias, repetitivas, pasa a ser
otro tipo de tareas con la utilización del robot, ¿sí? O a partir de tareas que necesariamente hay que hacer porque el robot no las va a cumplir, ¿sí? Hay como un desplazamiento de tareas de vuelta rutinarias, repetitivas, a tareas que tienen que ver con el contexto del análisis, de la aplicación de tareas y conocimientos más generalizados, hasta del sentido común en algunos casos, pero no necesariamente se desplaza. Y la clave, por lo menos así lo visualizamos desde que venimos secuenciando en estos estudios el impacto, está en la capacidad de las personas que tengan de seguir aprendiendo. La voluntad de querer seguir aprendiendo y la capacidad de seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo de cómo la tecnología va a impactar su tarea y hacia dónde puede dirigirse, teniendo en cuenta que muy probablemente, si las tareas que realizan son de estas que describí anteriormente, y muy probablemente la deje de hacer en un corto plazo. ¿Sí? Pero dicen ahí, es importante entonces eso, no perciben sustitución ahora de mano de obra, de decir, bueno, despidos. La pregunta es, ¿está quitando fuentes de trabajo a futuro? Es decir, esos puestos que en ocasiones se tenían que contratar para hacer determinadas tareas, ¿puede que no se estén generando por este tipo de tecnología? A ver, el World Economic Forum dice que hay 84 millones de puestos de trabajo que se van a destruir en los próximos 20 años, pero hay 94 millones, o sea, hay aún más cantidad de nuevos puestos de trabajo disponibles que ni siquiera sabemos cuáles son, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, históricamente la evolución del trabajo lo que nos indica es que hay puestos que se suprimen porque la dinámica de las organizaciones, la economía en general, va optimizándose, va buscando formas para poder, digamos, generar eficiencia, ¿sí? Ese es un dato y contra eso me parece que no podemos hacer más que entenderlo, analizarlo y trabajar. Ahora, de vuelta, lo que sí vemos y nos preocupa, y de hecho trabajamos mucho en ese sentido, no solamente a nivel académico, sino a nivel profesional, es cómo generamos capacidades en la gente, en los profesionales en particular, porque es donde más estamos involucrados, pero en la gente en general, para que aprenda a aprender cómo pueden desarrollar tareas a partir de la incorporación de tecnología. RPA, que es Robotic Process Automation, que es a lo que nos dedicamos con más foco, pero cualquier otra, ¿no? Eso me parece que es como un dato muy importante. Por otro lado, hay organizaciones que no son de estas, que son foco de análisis, en donde claramente, por las estructuras que manejan, por la mano de obra que contratan, claramente van a desplazar mano de obra que, digamos, no van a estar en condiciones de poder prepararse para los nuevos desafíos que asume o insume tener tecnologías cognitivas. Por ejemplo, bueno, para ese segmento de profesionales y personas, claramente hay que pensar políticas públicas de contingencia para ver qué se hace. Hay ideas sobre renta básica universal, hay ideas sobre reconversiones, que bueno, hay que ver qué tan profundas son, pero la realidad es que hay un grupo de personas, pensémoslo así, que no van a estar en condiciones de subirte. Ahí lo fundamental es manejar los plazos. Exacto. O sea, una cosa es el corto plazo y otra cosa es el largo plazo. O sea, claramente para el largo plazo nos tenemos que preparar, y ahí es donde los gobiernos y claramente las instituciones, ni que hablar las universidades, la educación en su conjunto, tienen que trabajar. Lo que pasa es que no es algo que uno pueda cambiar de hoy para mañana. O sea, si yo hoy en una empresa pongo un robot que hacía lo que hacía una persona, que lo único que hacía es una tarea totalmente rutinaria, y la realidad es que de hoy para mañana no lo voy a poder reubicar, digamos, y reconvertir. Voy a tener que decir, bueno, mira, ahora si haces esto, bueno, vas a tener que hacer otra cosa que capaz que no era lo que vos hacías. Pero la verdad es que no puedo ponerlo a programar robots, o no puedo poner a hacer un trabajo, digamos, que agregue valor, que implique que esa persona se reconvierta, estudie, digamos, otra cosa. O sea, no sé, que estudie programación. O sea, lleva tiempo, y además hay personas que no están dispuestas o no tienen, digamos, la intención de hacerlo. Entonces, creo que ahí hay como dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer de acá al mediano y largo plazo? Que es lo que me parece que es donde hay que poner el foco. Se están haciendo cosas, bueno,
nosotros claramente estamos trabajando en parte de eso, pero me parece que es muy tímido, me parece que hay que hacer muchas más cosas a nivel académico y a nivel de gobierno. Yo he escuchado varias veces acá a la CUTI hablar de que necesitamos gente, ¿no? Que sepa trabajar en temas de tecnología y que hay que capacitar, pero que los números no dan. Entonces me parece que en esto, o sea, hay que hacer algo, digamos, aprovechando que somos, ¿no?, un país chico, que podemos hacer ese tipo de acciones, porque tenemos que prepararnos para dentro de 20, 30, 40 años. O sea, ¿qué pasa de hoy a los próximos 20 años y cómo vamos a, no sé, a pagar las jubilaciones? Bueno, ese es un problema más de corto plazo, que capaz que, sí, que hay que tomar alguna medida, pero no es una medida de por vida. O sea, no es que, ¿no? O sea, no me parece que el camino de poner de un impuesto de acá en más a la eficiencia de la automatización es un camino natural. O sea, es como que yo diga, mirá, antes había alguien que se dedicaba, no sé, a lavar ropa y ahora tengo una máquina. Bueno, sí, o alguien que era el operador telefónico y ahora eso no existe más. O sea, hay roles que se van a ir claramente, o sea, sustituyendo por otros. O sea, ¿ustedes ven que es natural. contraproducente esto de, por ejemplo, de grabar a los robots? Un aporte a la seguridad social, ¿no? Según explicó Botana, por ejemplo, como cuando lo entrevistábamos la semana pasada. Bueno, digamos, si nos referimos al enunciado que lo iba a plantear, pero a raíz de lo que decía Isabel, me parece que está interesante. A ver, nosotros también venimos estudiando qué es lo que está pasando en el mundo con los robots y cómo los gobiernos están articulando políticas capaces de ser efectivas al servicio de amparar de alguna forma a esa masa laboral que no va a encontrar, digamos, espacio para seguir ejerciendo, para seguir produciendo en algún punto. No hay una única visión al respecto. Los países, hasta los más desarrollados, están en discusiones. Bueno, el Pacto de Toledo en España, ¿no?, que intenta nuclear, digamos, que es un poco más abarcativo que los robots, ¿no? Tiene más que ver con la seguridad social, un poco la discusión que estamos teniendo nosotros por estos días acá en Uruguay. Y, digamos, es como una mesa cuatripartita en donde sindicatos, empresas, gobierno, desarrolladores de software están integrándose para encontrar alternativas que ayuden a sanear en la medida de lo posible y hacer sustentable un sistema de pensiones que claramente es muy complicado de sostener. Nosotros claramente no somos especialistas en temas de pensiones, pero lo que sí podemos decir es que grabar o generar mayor peso a la eficiencia suena como algo contraproducente, entendiendo que la incorporación de este tipo de tecnologías tiene un correlato directo con la eficiencia de las organizaciones, ¿no? Las hace más competitivas, las hace más rápidas, más eficientes, le dan mejor calidad de servicios a sus clientes, etcétera, etcétera. Digamos, grabar, hacer más oneroso el peso de las organizaciones, intentando sanear un problema previsional, me parece que no es la forma, digamos. Hay que ver de articular políticas un poco más productivas o productivistas, en el sentido de cómo nos podemos poner de acuerdo en generar instancias de capacitación para que la gente más rápidamente pueda reconvertirse. Cómo podemos desarrollar de alguna forma políticas públicas que ayuden a que la administración pública sea más eficiente y que sea soporte de todo lo que va a venir. Isa hablaba de 20, 30 años, que es probablemente el escenario más tenebroso que se ve. Yo creo que los 20, 30 años lo vamos a ver bastante más rápido, y no sé si en cantidad de años, pero en velocidad de hechos que van a suceder conforme la tecnología vaya avanzando. Y de vuelta, el paradigma va a estar siempre en cómo nosotros logramos acompañar esa eficiencia con mano de obra calificada, y que de alguna forma también las empresas puedan coparticiparse en esa ronda de incentivos para volcar a la seguridad social lo que de alguna forma la malla de protección social necesita, para no dejar desamparada a la gente que realmente no puede. Será otra vez, claro. No sé, de alguna forma claramente hay que financiar esto, pero claramente la apuesta es a futuro, ¿no? O sea, en el corto plazo, bueno, habrá que hacer los números y ver de qué estamos hablando. Tengo mensajes de oyentes, a ver, por ejemplo, en este caso, Fede dice: soy contador público y en estos momentos estoy haciendo una maestría en Big Data y justamente estoy en la unidad de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Qué fundamental que esto se incluya en la carrera, dice él. Después tengo otro como José, que dice: con este tipo de tecnologías, de software, el empleado se jerarquiza a tomar decisiones en vez de ser solo administrativo. Se jerarquiza su función, dice él, ¿no?
Y después, por ejemplo, en este caso, un oyente cuyo celular termina en 641 dice: ahora justamente, si el empleado tiene más tiempo libre, tendría que aprender Business Intelligence, análisis de datos, Deep Learner, Machine Learning, para optimizar el análisis, dice. Todo esto es lo que puede venirse. Pero les quería preguntar, a ver, ustedes se ven muy optimistas con la incorporación de esta tecnología. ¿Hay algo que haya que tener en cuenta a la hora de meterse en adquirir este tipo de cosas, más allá de la inversión? Ahora hablamos de eso, pero ¿cuánto cambia la cultura organizacional, los procesos más macro en una organización? ¿Qué es lo que deberían resaltar? Sí, creo que hay varios desafíos. Claramente el cambio cultural, que es lo que hablamos un poco por esto, ¿no? De ese susto que viene de que, bueno, me van a sacar no lo que hago. Eso creo que es un tema sin duda a trabajar y desde el principio, y para eso obviamente hay metodologías para hacerlo y hay acciones que hay que realizar. Pero hay otro tema que es importantísimo, que es el tema de la gobernabilidad de los robots, ¿no? Esto es como decir, bueno, si yo a todos les doy la herramienta y cada uno programa su robot, y bueno, y de última dice, bueno, yo tengo uno que hace esto, que va y busca el tipo de cambio, y el otro que hace... Entonces, la realidad es que se nos desorganiza, básicamente, y el robot puede ser hasta de alguna forma peligroso, como decíamos, si lo programamos mal, porque la realidad es que hace muchas actividades en mucho tiempo, en poco tiempo hace mucha cosa. Entonces reproduce, digamos, capaz que un error en una velocidad, digamos, mayor y en un volumen muy alto. Entonces es importante. Bueno, había quien planteaba preguntas ahí está a propósito de eso. ¿Qué pasa si le erro con algo del robot que incorporo, ¿no? Con la tecnología que incorporo y el daño que puede tener eso en mi empresa. Sí, ¿no? Por eso. Entonces tiene que ser tratado como lo que es un programa, un sistema que tiene que pasar por las etapas como cualquier otro desarrollo, ¿no? De diseño, de prueba, de testing y de puesta en producción, y que tenga, digamos, obviamente una administración a nivel lo más centralizada posible. Hay distintos modelos, digamos, de llevar adelante la implementación de RPA. Obviamente depende del tamaño de la empresa, depende del rubro, etcétera. Pero bueno, hoy se tiende, ¿no?, a lo que son como esos modelos híbridos, donde, bueno, tenés por un lado un desarrollo más centralizado con estándares de desarrollo de los robots, y uno más descentralizado que la verdad es que es un híbrido, porque de alguna forma administrás las dos cosas, dejás hacer pero controlado, ¿no? O sea, hay como determinados estándares, pero es la forma que evoluciona de forma más rápida. Y esto de la mano un poco de lo que hablábamos en alguno de nuestros artículos, ¿no?, de lo que son los nuevos citizen developers, ¿no? Que es este tipo de tecnología está viniendo digamos, a un poco a imponer lo que es el no code o el low code, donde vos podés de alguna forma generar, digamos, capacidades en gente que no es del departamento de sistemas, que no son programadores en las distintas áreas de las organizaciones, pues como el área comercial, como nosotros, el área administrativo, el área de recursos humanos, como comentábamos, y que de alguna forma en conjunto entre todos, bueno, logremos elegir esos procesos, automatizar lo que corresponde, y ir por ese camino. O sea, entonces es importante que eso sea de forma planificada, ordenada, ¿no? Y bien pensada. Es un poco lo que también, digamos, trabajamos nosotros en la facultad, y tratamos de preparar a los futuros profesionales de ciencias económicas en que puedan cumplir un poco ese rol también, ¿no? De orquestador, de organizador, ¿no? Muchas veces en las organizaciones nosotros vemos, o sea, estos proyectos de RPA son liderados por áreas financieras, contables, administrativas, apoyadas por tecnología o capaz que de la mano, pero no es un proyecto de tecnología, ¿no? Claramente no lo es. Claro, y eso, como decía Isabel al principio, desafía mucho los sistemas de gobernanza de las empresas, ¿no? Donde antes nosotros veíamos una pirámide jerarquizada donde estaban los contribuidores individuales, los coordinadores, los jefes, ¿no?, los gerentes, los directores. Bueno, ahora esa figura queda un poco más difusa. Tenemos analistas que lo que se dedican a hacer, y tienen un nivel de importancia y de relevancia en las organizaciones muy grande, es controlar lo que produce el robot. Es hacer la suerte de compliance del robot, del producido del robot. Y eso me parece que también nos ayuda a entender que esta dinámica de incorporar este tipo de tecnologías no solamente impacta sobre las cuestiones de tipo laboral y desafía las carreras, etcétera, etcétera, sino que desafía a las organizaciones en cuanto a su conformación, a su estructura. Pasamos de tipo piramidales a tipo romboides, en donde aparecen outsourcing, ¿no?, empresas tercerizadas que vienen a implementar el software y quedan incorporadas en la orgánica natural de las organizaciones. Bueno, y necesitamos a alguien dentro de la organización que
que controle ese trabajo, ¿no? Que certifique que lo que están haciendo está bien, que está en plazo, ¿no? Porque se meten directamente con lo que se llama el core del negocio, en muchos casos con el área central del negocio. Entonces, digamos, hay que pensar también un poco con la mente afuera de la caja, como se dice, porque este tipo de tecnologías de vuelta tocan muchos puntos y es importante por lo menos dimensionarlos para tener claro cuáles son los riesgos que estoy asumiendo si lo quiero hacer. Vos hablabas al principio de, bueno, cuáles son los pasos que hay que dar, por dónde se empieza. Bueno, cada organización, cada empresa, cada entidad pública tiene sus características. Y en muchos casos la cultura, como bien decía Isabel, tiene mucho que ver con la velocidad con la que se procesan los cambios, ¿no? Por lo general, nosotros en las veces de consultoría en donde vamos a orientar a las empresas a empezar con estos procesos de automatización y de robótica en particular, intentamos ir de lo más chico a lo más grande, digo, como con una lógica de escala que nos permite ir ganando confianza, ir verificando que los procesos se van cumpliendo conforme a lo que el cliente quiere. Y una vez eso sucede, aparece esta otra instancia que decía Isabel, los citizen developers, que probablemente suena como medio de ciencia ficción, pero la realidad es que son personas que están trabajando dentro de la organización, que ya entendieron más o menos cómo es la codificación o la programación para que estos robots funcionen y lo empiezan a hacer naturalmente, ¿sí? Es importante esto otro. No necesariamente uno tiene que tener un background, una formación ingenieril para poder desarrollar este tipo de robot, porque son de bajo código, ¿sí? Con nociones muy básicas uno puede empezar a entender cómo operan, cómo puedo secuenciar un flujo de trabajo y cómo eso lo puedo volcar a la operativa de mi negocio y que eso empiece a funcionar, ¿sí? Después la posibilidad de escala siempre está, ¿no? Pero para comenzar siempre de menor a mayor, de menor riesgo a mayor riesgo, ¿sí? Supervisando cada una de las etapas y claramente todas las etapas de testing, ¿no? Previa a la producción se le dice cuando ya sale en vivo el robot a funcionar como si fuera un funcionario más, digamos, todas esas fases tienen que estar cumplidas acorde a lo que los estándares de la organización asumen como válido, digamos, ¿no? Isabel Rodríguez, Joaquín Rubio, docentes y coordinadores académicos en la certificación en robótica de procesos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por acercarnos a este tema, por poder charlar de cómo lo están viendo y bueno, lo seguimos porque esto seguramente viene cada vez con más fuerza, así que vale la pena estar al tanto y ver el impacto que están viendo ustedes y que están haciendo, del cual están haciendo seguimiento en las organizaciones acá en nuestro país. Muchísimas gracias Romina. Bueno, gracias.